Mateo, a Julián Quiñón. Yo niño que veía a Ricky Puch ya en la tele. Yo de niño veía a Ricardo Puch en la tele. Algunos, y ahora comparto mesa con Ricky Puch. Sí, algunos de nuestros compañeros, pero no es ya pintaba canas el pelo de varios. No es nuestro caso. ¿Qué pasa, Diony? ¿Por qué estás tan serio? No, yo que tuviera cuidado con algunos de esta mesa. Caray. Pensé que estábamos en terreno amigo. Uno nunca sabe. Caray. Bueno, pues aquí estamos para hablar un poquito de eso, de lo que básicamente es un hecho. Es cierto que se tienen que definir hoy todavía 3 grupos que tendrá implicación, particularmente ese Austria contra Argelia de la noche. Lo tendrá también el Croacia-Ghana, también porque pueden ahí cambiar los temas de los terceros lugares. Pero hay una amplísima o grandísima posibilidad de que el rival de México sea el próximo martes en este estadio de espaldas nuestras, la selección ecuatoriana, un rival al que ya se enfrentó en fecha FIFA el año pasado con empate a 1 gol y que ha hecho que algunos estén más intranquilos que otros. Yo sé que Mike está tranquilo y diciendo que llegue Ecuador, que no pasa nada. No sé tú de qué lado estás. Que si nos imaginábamos un escenario donde si pasabas primero fuera un poco más sencillo el rival, Mike. O sea, sí lo tenemos que reconocer. Argentina yo creo que está más contenta sabiendo que es Cabo Verde, ¿no? Que México, con la tranquilidad de saber que es Canadá y Ecuador, Estados Unidos están más tranquilos con sus rivales que México. No pasa nada decirlo, Mike. O sea, no pasa absolutamente nada en reconocer que esperábamos en esta instancia un rival tal vez más accesible. Porque Ecuador no va a ser tan fácil como Mike piensa. Exactamente. No digo que vaya a ser fácil. Lo que digo es que es un tercer lugar disfrazado de segundo o es un segundo lugar disfrazado de tercero. Es un rival que históricamente ha sido dominado por la selección mexicana. No es una potencia, pero México tampoco es una potencia. No con estas versiones o esta versión más reciente. Históricamente México domina Ecuador. También en el Azteca también no a pierde Colombia México lo en domina. ¿Y mundiales. cómo sería un duelo con Colombia? También con Colombia tiene Colombia números muy no es lo favorables. mismo que Ecuador. Sí, pero no es lo mismo que Ecuador. Pero en los últimos 5 No años, es lo mismo que Ecuador. En los últimos 5 años a México se le han complicado los rivales sudamericanos. Es más, que de los últimos 6 partidos que ha enfrentado México, en 5 no ha podido ganar. Al único que le pudo ganar fue a Bolivia recientemente. Somos ultra fatalistas con la selección siempre. O somos ultra optimistas con la selección. No te hacía del Team Frank. Ya te veo. Ahí está Pietra, Franco, y Mike Briseño, y Peláez, y Paco se les con la coló uno matraca a su todos. barco, Pietra y Franco. Bueno, vamos con Adriana Maldonado en el seno de la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo están las cosas, Adri, con el equipo de Javier Aguirre? Días de mucho celo, digamos, ¿no? En ese sentido, en cuanto a lo que está trabajando Javier, no quiere dar mucha pista hasta ahora. Compañeros, fuerte abrazo. Yo los voy a invitar a los FIFA Fan Fest para que se empapen un poco de la ilusión y de la motivación de la afición de la selección mexicana, porque sí los noto muy pesimistas de cara a esta etapa de 16avos de final. Por ahora aquí en el Centro de Alto Rendimiento, mucha calma, concentración, por supuesto. Ya trabajo a puertas cerradas durante este día y también la misma dinámica para el entrenamiento del domingo. Hoy ya ha finalizado la práctica de este día a la espera de conocer quién será el rival en esa ronda de 16avos de final. Y como bien lo mencionaban, las posibilidades y las probabilidades ya son muy altas, más del 98-99% de que sea la selección de Ecuador el rival de México el próximo martes en el Estadio Ciudad de México. Hoy comenzó en el entrenamiento ya a perfilar un poco el trabajo táctico el Vasco Aguirre, aún sin conocer bien, o al menos oficialmente, si será Ecuador el rival para el próximo martes, pero ya también comenzando a mover un poco sus piezas, a buscar en los detalles, a trabajar tal vez en esos puntos que no dejaron al 100% satisfecho al Vasco Aguirre en la etapa de fase de grupos, y también por supuesto lo ya cantado, lo ya hablado y lo ya reportado por mis compañeros, tanto por John como por León Lecanda, algunos jugadores que se perfilan a reaparecer el próximo martes en el 11 titular, caso específico Gallardo, Jiménez, por supuesto, también el caso de Vázquez y Eric Lira, quien pues ha vuelto también una pieza importante en este mundial para la selección mexicana. Perfecto, Adri, pues bueno, veremos cuántos de ellos regresan y cómo podría estar entonces. El tema de acceso a medios sigue como lo habían también anunciado desde ayer León y John, ¿verdad, Adri? Javier quiere trabajar con mucho, pues eso, con mucho celo, sin que se conozca mucho de lo que está haciendo la selección mexicana.
Sí, correcto. Ya en días pasados se dio el acceso a algunos minutos de este entrenamiento a los medios de comunicación. También hubo una convivencia con las familias de los jugadores después de que finalizó esa fase de grupos, pero ya tanto sábado y domingo, trabajo a puerta cerrada, la concentración a tope ya para esa ronda de eliminación directa. Únicamente habrá atención a medios el próximo lunes cuando ya sea la zona mixta con 3 jugadores que asignen, y por supuesto también la conferencia de prensa con Javier El Vasco Aguirre en el Estadio Ciudad de México. Ojo, porque también comienza a circular por ahí una información de que la afición mexicana se va a dar cita el próximo lunes en el Ángel de la Independencia para realizar un banderazo de cara a lo que será este partido de 16avos de final. Eso está bueno saberlo porque hay que revisar los schedules de cada uno de nosotros, saber quién tiene ese día la ocasión en el Ángel, y vale la pena empezarlo a tomar en cuenta. Abrazo, Adri, gracias. Cualquier novedad. Adri ya cambió el micrófono por la matraca también, ¿no? No, pues nos acaba de decir, nos acaba de decir, los voy a invitar y no sé qué, y aquello y el otro. ¿Está prohibido decir algo positivo de No, eso? Siempre hay que esperar la Aquí no está prohibido tragedia. nada. Pero es un tercer lugar muy engañoso. Oye, Ecuador. pero si nadie ha algo, dicho que es más, fácil. si algo Nadie ha dicho tenemos que es claro fácil. es que aquí no está prohibido nada, ¿no? Sí, exactamente. Me queda claro, pero esa marca, el tricolor tiene marca de 1-3-10 contra rivales de Conmebol en mundiales. Sí. Es un dato engañoso. La única victoria 2002 contra la selección en que turno. debutaba en mundiales. Por eso, pero a ver, Estaba ustedes debutando. tienen que dividir Brasil y Argentina con todos los demás. O me van a decir que a todos los meten en Bueno, la misma Uruguay bolsa. nos ganó en 2010, ¿no? Por eso, Ok, pero también, el para saldo ponerle una hay otra que bolsa. dividirlo. Brasil y Argentina Sí. Ajá. con todos los demás, porque sí son de diferentes niveles de Conmebol. Pero, Sí vamos a estar de acuerdo, ¿o no? sí, pero puedo Ok, ahí. entonces, a partir de ahí tenemos que hacer un análisis Time. real de los rivales de Conmebol. Pero time ahí, si dices que este dato es engañoso, también es engañoso venir a citar que históricamente México tiene mejores números contra Ecuador, porque en los años más recientes Ecuador y Colombia han mejorado notablemente y compiten en otro escenario ¿Tú no distinto. crees que México es favorito? Creo que México, por el tema de la localidad, debería de bueno, ser pues, ligeramente todo favorito, cuenta, pero todo creo que cuenta, pero pero creo que el partido es un durísimo. rival en el cual sería todavía más favorito México en 16avos al menos, Mike. O sea, sí es favorito, hay posibilidades de avanzar, Venus. pero sí había esperanzas de que fuera un poco más sencillo. Bueno, vamos a hacer una pausa con el 11. Vamos a ir a Los Ángeles. No, vamos a ver el 11. A ver el 11 de Paco, es que estamos corriendo un poquito. Es el 11 de Paco Gabriel, que anda en Los Ángeles, por cierto, con Ciro Procura. Lo que se imagina Paco que podría ser el 11. Esperaban que México quedaba el en martes. segundo y ya lo estaban esperando en Los Sí, Ángeles. se quisieron adelantar. El 11 ideal es presentado por Play Do It. El fútbol se juega aquí con los pagos más rápidos del mundo. Lo tiramos más adelante. Bueno, este es el 11 de Paco, con Montes, con Johan, que regresaría al 11, igualmente Gallardo de arranque, con Reyes, no Jorge Sánchez, evidentemente el Tala, eso lo veamos. Eric Lira también de regreso, Luis Romo, que se mantendría en el 11. Jugaría Gilberto Mora, una de las dudas que a mí me despierta, y luego los 3 de arriba que creo que no van a cambiar. Yo la única duda en relación a lo que nos muestra Paco es justamente el tema de Mora. Yo tengo varias sobre ese 11. Todo lo demás yo lo dejo así, No. pero yo a Mora porque metería a Edson Álvarez, jugaría con un tribote. Pero es que yo creo que a Edson, a ver qué piensan ustedes. Edson en el lugar de Montes, para que jueguen Montes, Lira y Romo, y Brian en el lugar de Mora. Sí, no, yo no creo que sea el escenario de Diony, o si va con un tribote, que digamos sería una tendencia defensiva, esperemos un 0-0, ¿no? 0-0, yo creo que a Ecuador No, y precisamente aunque no hay que vaya salir con el atacando. tribote, pinta para un empate, tiempo extra y hasta penales. Sí, Estamos hablando tiene de muchas dos defensas posibilidades, sólidas. totalmente. Una que se ha hecho sólida en el Mundial y en este año, como es la 5 mexicana, goles permitió y la otra Ecuador en la Ecuador eliminatoria, en toda la eliminatoria. Y en 3 partidos permitió 2 y 1 de Alemania. Pero Sí, es una sí, estoy de renuncia acuerdo. prácticamente absoluta de México a tratar de generar algo, ¿no? Porque si con todo y la presencia de Mora, que te ofreció contra Chequia un poco más, sigue siendo un equipo Puso al que le 3 pases falta de gol Mora, nada más. pero le sigue siendo un equipo al que Sí, le falta no, profundidad. Si además mete todavía un hombre como Edson ahí, entonces ahí a depender de lo que te Que haga. tiene que por los meter fierro. costados. Con Vite y con Caicedo tiene que meter fierro. Pero tanto, o sea, yo Claro. entiendo que le compitas. Yo Es creo que, que la a presencia de Romo y la de Lira Demasiado respeto para ya Ecuador. estás Es que más justamente equilibrando un poco eso sea, que tú tú no Más ves allá a de la Edson. altura de los yo jugadores. veo a Edson tal vez como central. En lo que En lugar de el Montes. En lugar de Montes. O sea, Es que más allá de la creo altura de los jugadores que podemos competir con
con eso, yo hablo de la corpulencia. Y sí, el No, equipo, por eso Romo va a jugar. por sí eso, o sí. desde el físico, ahí es donde veo que Ecuador también va a ser un partido muy físico. Por eso y por porque eso no Romo veo- se ha ganado su lugar. Sí. definitivamente. Y yo por eso me cuesta más ver a Mora, por el tema Claro, físico, por así el es. Pero tema ¿tú a quién de... ves en la mitad entonces? A Brian. Ok, Bueno, que tampoco terminó- es como que haya una... No, un poco más físicamente hablando, pero creo que va a pero volver a quizás un apostar poco más por alto. Brian. Más Pero- tal vez, Vamos pero a sí ver hay que ver las que virtudes de recupera un Mora. poco más. Sí. Hay que ver las virtudes de Mora. O sea, el hecho de que en efecto Mora es un tipo mucho más ligerito, te da esa posibilidad de No, elusividad. a mí me encantaría que o sea, fuera Mora. Creo que no va a ser Mora. es lo que Exactamente, yo te ese digo. es bueno, sí, Si yo dependiera de creo- mí, pondría Mora. Yo coincido con Paco y creo que sería la mejor decisión de Javier. Yo creo que hay que salir a atacar. Creo que no se le debe respetar demasiado a ¿Y la no selección verías a de Edson Ecuador. de arranque? No, para nada. A Romo sí, con Lira Ahora- y con ya sea Fidalgo, Gutiérrez o Mora. Yo creo que ahí difícilmente va a haber una respuesta incorrecta, ¿no? O sea, cualquiera de los tres tiene virtudes en el medio campo. No ha habido necesariamente un rival al que México salga a atacar, ¿no? Fue agresivo en tratar de recuperar la pelota contra Sudáfrica, ¿no? Y Cheque en el segundo tiempo fue un poco... Pero es que también termina aprovechando contra Pero el golpes, o sea, partido con Checa cambia con el gol de Mateo no, Chávez. de acuerdo, pero Eso no salió a atacar. No, o sea, los por termina supuesto que no. contragolpeando. No, Entonces, de no sé acuerdo qué contigo. tanto vaya entonces ahora a cambiar y a tratar de Y proponer. en nos este olvidamos de momento. pronto que las herramientas al frente que tiene Ecuador pues no las tenía ni Sudáfrica ni República Checa. ¿Y cuál es ese ataque de Probablemente Ecuador? probablemente Corea con el tema de Kim Min-Jan, de Kim Gang-Lee, ok, perfecto. Pero acá el tema de Pues plata. no han llegado al Mundial los El delanteros de tema de Ecuador. plata, el tema de llevó al tema. Sí, pero son jugadores. Ener Valencia. No estoy hablando Pero- de goles, estoy hablando de lo que te produce, Pero de es lo que que- te genera, es que yo de también lo que creo- son capaces en el mano a mano. Creo que es engañoso quedarse con que Ecuador no ha participado en ofensiva porque no metió los goles contra Costa de Marfil y contra... Costa de Marfil puede ser un partido de Curazao, 2-2 o Curazao 3-3. también. Pero, Ener Valencia pero le con generó, soberanía. pero en los dos partidos generó un montón. Sí, No es tanto lo que concreta, sino yo creo que al equipo hay que medirlo con base a su generación de juego. No, pero Claro, no, es no. un rival Hay que medirlo que en las genera. dos situaciones. Bueno, Estoy es de acuerdo. difícil ver a un Ener Valencia que llegue a tener tantas oportunidades desperdiciadas. Nos lleva 3 como presentó partidos contra desperdiciando Curazao. y desperdiciando. O sea, no es un equipo Es contundente. preferible tenerlas y Pero genera un desperdiciarlas a no montón. generarlas. Pero genera un montón y ahí hay un mérito de equipo, de BKCS, de lo que trabaja este equipo, de las virtudes que tiene, del talento que tiene, para darte cuenta que es un equipo que tendría que tener más de lo que ya tiene, que es muy bueno lo que tiene en esta Copa del Mundo, pero tendría que tener más. No, yo creo Lo que que me gustó lo de Valle, ¿no? Un tercer lugar disfrazado de segundo. Exacto. O un segundo, claro, tercero. Sí. Eso. Sí. La idea era la misma. Sí, está bien, pero lo Sí, complementamos. todo puede pasar aquí. Partidazo hoy en Miami, Colombia ante la selección de Portugal, uno de los más esperados de esta fase de grupos de Copa del Mundo. Hablaremos evidentemente del partido y daremos pronóstico, pero antes de eso vamos a ir con Lía para que nos amplíe un poquito más lo que hay que saber y conocer de cada una de estas dos selecciones. Así que Lía, estamos contigo de cara a este enfrentamiento entre Colombia y Portugal. Cristiano Ronaldo, con su experiencia en 22 partidos mundialistas, será clave para Portugal. Su capacidad para definir en momentos cruciales es innegable, aunque su edad podría ser un factor. Colombia, con Luis Díaz en gran forma, tiene potencial para contrarrestar. Sin embargo, la solidez defensiva de Portugal y su historial en mundiales me inclinan a favor de ellos. Vamos a ver un partidazo. Seguramente, Cilia, muchísimas gracias. Marcado además, evidentemente, por dos supernombres en cuanto a las individualidades. Está haciendo un mundial mucho de grandes estrellas. Ya se presentó el otro día ante Uzbekistán Cristiano Ronaldo con su par de goles. Ya también ha dicho presente Luis Díaz del lado de la selección Colombia. No sé por dónde, Diony, ves el partido, cómo ves el partido. ¿Qué te parece el dato de Lía y qué destacarías tú? del Sí, juego? primero veo el partido con una Colombia que va a jugar con la necesidad de Portugal de querer ganar para ser líder del grupo. Una Colombia que probablemente algunas rotaciones, capaz no juega James Rodríguez, capaz no juega Luis Suárez, está pensando en Quintero, por ejemplo, o en Córdoba para sustituirlos. Lo más seguro es que arranque Luis Díaz, de quien nos hablaba Lía. Y del otro lado sí veo un Portugal más completo en cuanto a lo que va a presentar Roberto Martínez, empezando desde la solidez que pueda mostrar a la defensiva, pero sobre todo, sí, le metiste 5 a Uzbekistán, pero hay que recordar que en el primer partido te faltó la contundencia, y esa contundencia ante esta clase de rivales como Colombia, también pudiera aparecer esa falta de contundencia. Es importante que
Portugal aproveche las que tenga de gol. Tienes muy claro el cuadro y el bracket porque lo llevas estudiando rato. Ser segunda de grupo tiene una implicación casi inmediata porque es un enfrentamiento con España en octavos de final para el que no gane el grupo de estos dos. Sí, y más que eso, es algo que no contra Inglaterra. No, en octavos No, España. en octavos España. En octavos España, Sí, ok. sí, sí. Pero sobre todo, que no gane Portugal el grupo implica que no habría Lionel Messi contra CR7 en cuartos de final. Ese duelo que está, digamos, proyectado por ese lado del bracket en Kansas City. Para que haya ese duelo que sería histórico a todas luces, difícilmente repetible, tiene que Portugal ganar ese grupo. Ahora, a mí me parece que sí hay un factor que juega en contra de Colombia, que se sintió muy cómodo en Ciudad de México con el apoyo brutal, abrumador de la afición colombiana. Miami está Sí, tomado diagonal. por colombianos Sí, también. sí, Y pero es no es lo territorio de mismo. Messi también, si le quieres agregar. Yo creo que no es lo mismo que Colombia juega en Ciudad de México y en Guadalajara contra rivales los débiles del grupo que Miami a nivel del mar con sí, digamos, un dominio en la tribuna, pero no tanto, no tan abrumador, porque no existen las aficiones ni de Congo ni de Uzbekistán. Y yo creo que esa parte Colombia la puede perder. Pero la y creo humedad que le hoy puede cobrar Portugal, más factura a Portugal que a Colombia. ¿la qué? La humedad. Pues es relativo, o sea, Bueno. yo siento que es muy relativo. También todos los jugadores de Colombia están en el fútbol europeo, no sé si Sí, vea pero por ese están lado, un yo no creo que poquito sea un más factor. acostumbrados. Hay una cosa, está claro que Portugal es cristiano, ¿no? Sí. Que lo reconfirmó con el doblete del otro Así día es. ante Uzbekistán, que no solo lo festejó Cristiano, lo celebraron Todos los se llevan portugueses bien, y no quedó hay claro que el problema. ambiente Sí. es el correcto. Para eso tomó una decisión importante Roberto Martínez, que fue la suplencia de Bernardo Silva para darle protagonismo a Joao Félix. ¿Te imaginas algo más o menos igual? Empezar a poner, digamos, más escuderos de Cristiano Sí. Ronaldo y no tantos nombres de los que le sobran a Portugal. Sí, y un poco más de dinamismo, ¿no? Con la presencia de Bernardo Silva, y ya de por sí también ahí está Bruno, ¿no? Se vuelve un equipo que toca bien la pelota, pero que no tiene tanto dinamismo. A mí sí me ha llamado un poco la atención. No me resulta o no me parece tan sólido defensivamente Colombia. Sí creo que es un equipo al que le pueden llegar a generar en algún momento dado oportunidades de peligro y habrá que ver si resuelve Portugal, si es capaz justamente de hacer eso. Yo sí imaginaría hoy a Joao Félix de arranque y también Portugal nos dejó claro una cosa contra Uzbekistán. Ojo con la pelota parada, ¿eh? La pelota parada, como la ha estado trabajando Portugal, hay, me parece, varias sorpresas más que tienen todavía bajo la manga que las que nos enseñaron contra Uzbekistán y le pueden llegar a hacer daño a los colombianos. En ambos goles, el segundo, el de Neves, ¿no? Nuno Méndez. No, el de Nuno Méndez, perdón. Nuno Méndez. El festejo de Roberto Martínez es de inmediato, ¿no? Con su entrenador de pelota Y parada. la que no digamos, le salió, que le tiran por encima la barrera, Y que el, Ronaldo y el desprende hacia autogol adelante. también tiene un trabajo desde lo táctico de esta selección portuguesa. ¿Qué parte favorita entonces? ¿Debería ganarle el partido a Colombia? Sí, tendría que ganar ese partido, porque además Portugal no solamente está en la aspiración de ganar el grupo, sino de ser el last dance de Cristiano Ronaldo. Creo que eso sí es algo que debe de pesar muchísimo en el grupo y para tal fin, sí, creo que Portugal debe de dar hoy un golpe en la mesa. Ahora, La pero cosa va a como ser la para hacer- dificultad o la facilidad con la que Portugal pueda llevarse los 3 puntos. Yo lo veo del lado ¿Qué? de que hay una muy buena dificultad. Es que a mí justamente ese partido contra el Congo o la República Democrática del Congo me hace pensar que, a ver, le hemos visto a Portugal algunas carencias, algunas falencias y ya no me atrevería tanto a colocarlo Pero como favorito. el mejor Pero, partido a ver. de Portugal Ajá. fue mejor que los otros dos de Colombia. Juego. Sí. A ver, juego un poco con el bracket, con el dato que daba Mike, para si decíamos, el que no gane el grupo cruzaría en octavos Con con Argentina. España. Ah, No, con España, con El España. que no gane el grupo Sí, con cruzaría en España, así es. octavos con España. Sí. Pero el que gane el grupo cruzaría en cuartos con Argentina. Estamos en lo, estamos en lo sí, correcto. que gane el grupo va- exacto. ¿Qué obstáculo para el sueño portugués de ganar una Copa del Mundo es más bravo? ¿España en octavos, siendo segundo? ¿O Argentina en cuartos? Más bravo siendo ahorita primero? Argentina, ¿no? Ha mostrado mucho más fútbol Argentina. Yo lo de España, ahí como que falta ¿Sí? cierto convencimiento. Por eso lo pongo en la mesa, Y porque como tiene que que España escoger hoy y un por- camino Portugal. y España ¿Quiero por- a España o quiero a Argentina? No, yo En quiero una pensar instancia. que diría que España. ¿Por qué? Porque ya se conocen, ya se han enfrentado, saben qué pueden dar cada uno. Jugaron una final de Nations League, se Eso fueron quiere decir que hasta los penales. puede preferir no ganar el partido, ir por el segundo de grupo No creo, y, no creo. y evitar a No creo. Argentina. O sea, si queremos ser suspicaces, digo, pues Sí, evito claro. a Argentina, Claro, ¿para qué gano el pero- grupo? Y evito a Argentina. Digo, esperando la resolución del grupo de Inglaterra, tampoco son flanes las posibilidades de Croacia gana. Yo lo entiendo, pero no sé, no es que la decisión la vaya a tomar Cristiano, pero
Cristiano, cuarto de final, quedando eliminado contra Messi, puede ser el acabose. O la claro, ganas, claro, o avanzas y Y te entonces fatality. quitas a un rival Siempre hay un que ya ganó siempre. una Copa del Mundo, ¿no? No sé, Sí, es una echar a- decisión a tomar al final del día. Son estas cosas que permite igualmente estar el en bracket. los veo muy temerosos a todos ustedes, soy bien picante. O sea, imagínate el escenario de Cristiano Ronaldo ganarle el duelo directo a Messi y después ser campeón del mundo. O sea, imagínate el escenario de Cristiano Ronaldo. perder el bueno, duelo pero directo con el Messi que no arriesga no gana, y ¿no? no O sea, ganar la que Copa sea del Mundo. mayor No, no, el amor a ganar al temor a perder, y el profesor. Una vez lo dijo, con su camiseta. sí, Luego no lo ponía muy en práctica. El No, profesor. no, pero pues, como las frases 6 a motivacionales, defender. Queremos, ¿no? Ganar. Siempre pero decirlo no. es más fácil que hacerlo. Exacto. O sea, la vida nos lo ha demostrado. Bueno, es el gran partido, porque el de ayer nos quedó a deber en Guadalajara, Sí, ¿no? nos quedó a Ese deber. España-Uruguay, que en el papel era un gran partido. Y el Noruega-Francia también. El Noruega, Noruega-Francia con la lo postura por la noruega borda. también. El de hoy debe de Yo ser el creo que gran sí. partido de la fase de grupos. Sí. pues tendría que ser. Yo tendría mis ¿Contra dudas cuál por- compite para ser el mejor? Yo ¿Contra el tendría mis dudas por lo que Inglaterra-Croacia? pasó ayer entre Uruguay y España. Y además porque Colombia, si va a descansar 3-4 jugadores, no es la Colombia que va a ir con todo su potencial. Inglaterra-Croacia fue un gran partido. Inglaterra-Croacia es Sí. el partido que hay que desbancar hoy en Sí. Miami, ¿no? Ese es el mejor partido de fase de grupos. Sí, probablemente. Brasil-Marruecos, aunque no hubo tantos goles, también fue un excelente partido. El de ayer de Irán terminó siendo muy emocionante por las circunstancias. El Irán-Egipto. El Irán-Egipto terminó siendo muy Saliste muy emocionante. random, ¿no? No, salió. A ver, pero al final, emocionante, por el final. fuera de lugar y todo lo que El te final puede haber dramático. podido. Sí. O sea, Está bien. ¿descartamos también el Turquía-Estados Unidos o cómo? Ese fue un gran partido, pero ya era está irrelevante, definido. ¿no? Bueno, Uno está eliminado bien, el otro bueno, de primero bueno. fijo. Pero Estados Unidos también guardó estamos futbolistas, hablando del Sí, nivel pero del cuando que se juegas, dio. cuando ¿No? juegas en el caso de Turquía ya sin la presión, sin la obligación, No, ya y Estados también Unidos juegas. Como descansó. Ecuador, Bueno. que enfrentó a un equipo que ya no peleaba nada. Ecuador. No la vieron venir, pero esa es la verdad. Ecuador jugó contra un equipo que ya no peleaba nada. Pero que le metió O sea, gol al minuto para 12. Mike, a como lo ve en este escenario que atrás, Sí, el próximo 3-0. martes, 3-0, Ecuador sin es, es un despeinarse. muerto. No sé cómo, Despeinarse, muerto, avanza sin México. despeinarse, Avanza de México. pechito para De citar a pechito Javier para Aguirre. Mike, va a avanzar Avanza México. Pausa y venimos con más en este. Encuentros sin fronteras es presentado por Aeroméxico. Viaja más con la nueva tarjeta Impulsa Aeroméxico. Solicítala en línea en minutos. ¿México puede ser campeón del mundo? Sí, y yo me estaba comprometiendo de que si me daban las 3 etapas mundialistas, yo me comprometía a que íbamos a ser campeones del mundo. ¿Y en este mundial qué vamos a hacer? Este mundial, pues hay muchas dudas. Yo como mexicano me encantaría que fuese el mejor papel de la historia de la participación en unos campeonatos del mundo. Sí. Pero las decisiones que han tomado nuestros dirigentes de tantos extranjeros, de que no hay ascenso ni descenso, todo eso ha sido un perjuicio tremendo y no hay espacio para los mexicanos. ¿Tú crees que la selección te quedó a deber? ¿Tú crees que Televisa te quedó a deber? Hablando de malos manejos. No lo dijiste tú, lo estoy diciendo yo. Yo tenía convenios con Televisa porque pasaron los partidos con Televisa, me pidieron de favor de que cuando yo no estuviese en un evento que fuera analista y comentarista, y obviamente me pagaban muy bien. A mí me hubiera gustado jugar el Mundial y no comentarlo ni transmitirlo por la televisión para México, ¿no? Pero luego vino ya después, con el futuro, mi vuelta como entrenador, y estaba en la selección. Y yo a Ricardo Salinas Pliego le pedí una cita de forma directa, y a Emilio Azcárraga también. A cada uno por separado. Por separado. Fui a visitarles a ¿Qué sus te dijo oficinas, Ricardo? y yo les fui a pedir apoyo, ayuda, porque estaba notando como que ellos no estaban interviniendo mucho y no me estaban protegiendo. Entonces yo les dije, miren, yo lo que les vengo a pedir es respaldo, ayuda, porque la misión que tengo es estar en 3 periodos mundialistas para poder ser campeones del mundo.
pero no percibo de ustedes ese respaldo y apoyo. Y no los noté como que sí, nos vamos a meter más de lleno. Y no percibí ese respaldo y ese apoyo. Entonces entró una cierta desilusión y que en lugar de sentir respaldo y apoyo, sentí como que un alejamiento. Esta es la primera, Hugo. Pues esa es inolvidable, porque aquí es después del gol que le anoté a Bélgica en el partido inaugural del Mundial de México 1986, y no se va a olvidar nunca porque fue el único gol que metí en Copa del Mundo. O sea que, como comprenderás, es importante, me hubiera gustado importante haber anotado más, pero ese fue el único. Al final las historias no terminan aquí, solo cambian de rumbo. Y siempre hay algo más por decir. Esto fue Encuentros sin Fronteras. La Zona Caliente es presentada por Caliente.mx. Juégatela por México y participa por 20 millones de pesos. Bienvenidos al juego. Se definen los últimos 3 grupos de la Copa del Mundo y por eso te invitamos a que te registres en Caliente.mx y recibas 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Nosotros vamos con este parlay, no inventamos tampoco nada. La victoria de Portugal sobre Colombia en un partido apretado, pero que perfectamente puede caer del lado europeo. Triunfo del Congo sobre Uzbekistán. Lo gana Argentina y nos quedamos con el empate en ese duelo directo entre Austria y el equipo de Argelia. Si apuestas tus 1,000 pesos a esta combinación, podrías llegar a cobrar hasta 8,562 pesos. Caliente Uruguay, la selección española lo terminó resolviendo con el gol de Alex Baena en una clarísima colaboración de Muslera. Un error impresentable, grotesco del guardameta uruguayo. El rendimiento de Lamine Yamal también en los 76 minutos que estuvo en campo. Los dos extremos que jugaron y que parece que le quedan a Luis de la Fuente, que tiene muy malas noticias con respecto a Nico Williams y a Jeremy Pino, así que serán Baena y Yamal de aquí para el Real, básicamente. Le urgía una buena exhibición de Baena, que tampoco fue brillante, ¿no? Pero bueno, cumplió con la anotación. No, destaca por el gol nada más. Sí. Fue el jugador del partido increíblemente. Porque tampoco es que España haya generado el volumen de juego que habitualmente tiene. Yo sí pienso que le compite Uruguay. Y logra neutralizar a España para que encuentre la profundidad que habitualmente encuentra. Y hasta el gol era bueno el partido de Uruguay. Era muy bueno el partido de Uruguay. Bueno, no, digamos neutralizado. El mejor que había hecho en la Copa del Mundo. Neutralizado a España, sí, pero sin mayor profundidad, muy errático. Le sobre todo Dani Olmo más que en el último tercio, de acuerdo. Y Yamal en el segundo tiempo fundido. Sí, o sea, al final, como al minuto 70. Gran marcación de Sanabria, Sí, pero realmente yo se lo atribuyo a que Yamal estaba... Sigue sin estar al 100% y en lo físico le está costando muchísimo. No sé si sea el tema de el viaje, las sedes, no sé si eventualmente con el paso del torneo va a tener que ser de ese lado, porque tampoco es como que vayan a ser uno de esos extremos tradicionales y esta España de los extremos, entre comillas, se nos está cayendo. Puede volver a probar con Gavi en algún momento, pero Gavi fue muy criticado en el partido inaugural, así que difícilmente se pueda animar, o a Ferran por banda. Ferran falló una ocasión de gol otra vez en el segundo tiempo que parecía bastante clara. Bueno, dejamos el tema de España, líder de grupo, y esperando que se confirme su rival. De momento Austria, eso pasará hasta la noche que se juegue ese Austria contra Argelia, donde ya hay partido confirmado. Mañana arranca en Los Ángeles la instancia ya de 16avos de final con ese Sudáfrica-Canadá, y ahí están Ciro Procuna y Paco Gabriel para hablar, además del partido. Ciro, Paco, hace ratito veíamos el 11 que proponía Paco para el partido del martes de México, con Romo, con Lira, con Gilberto Mora de arranque y sin Edson Álvarez, por ejemplo. Ciro, no sé cómo ven ustedes ese 11 para el partido del martes ante muy probablemente Ecuador.
Un mediocampo, Ricardo, compañeros, gusto en saludarles, que ha cambiado constantemente, Paco, durante esta competencia. Brian Gutiérrez jugó los 2 primeros partidos como titular, se perdió el último, dada la tarjeta amarilla que tenía y que quiso protegerlo el Vasco Aguirre, y dado el rendimiento que ha tenido hasta el momento Brian, yo creo que ya no tiene cupo para el siguiente encuentro. Yo en esa parte estoy de acuerdo, Paco, pero Gilberto Mora otra vez de arranque. Empecemos por el mediocampo. ¿Por qué te decidiste por esa combinación en la que vuelve a estar Luis Romo? Creo que a empujones termina ganándose un lugar Luis Romo, ¿no? Así es, Ciro, pero primero saludos a la mesa y decir dónde estamos. Detrás de nosotros, SoFi Stadium, que por cierto el domingo fue una locura en el partido de Estados Unidos contra Turquía, ¿no? La manera en que el público ha apoyado a Estados Unidos, y a un lado el Fórum de Inglewood, donde tantos boxeadores mexicanos tuvieron extraordinarias batallas. Dionisio sobre todo recordará, ¿no? Dionisio ya era un adolescente cuando el Puas Olivares, cuando Zárate y Zamora cubrió esos combates, sí. tuvieron fantásticas peleas acá. El lo mismo legendario que Fórum de Inglewood González se llenaban los 50 y 60. Así es, y algunos más. Exactamente. Por a eso ver, lo recuerdas, sí, por eso. Yo creo que atrás no le va a mover. No sé si están de acuerdo. Está Ciro. muy definido, salvo el lateral derecho. Podría. A ver, ¿por Está qué bien. Reyes y no Jorge? No, y si es Sánchez está bien. Javier ya encontró en ellos dos una solución a la lateral derecha. Me parece que los centrales, Montes, Johan con Gallardo, desde luego Tala, Lira, que va a regresar, con Romo y con Mora. Y adelante ni hablar, ¿no? Ya sabemos quién va a jugar. Seguro que te quieren preguntar en la mesa. Yo antes te pregunto, dame un minuto nada más. ¿Por qué Gilberto Mora? ¿Es el juego para Gilberto Mora? Ya de aquí en adelante. Dadas las condiciones del rival, que ya sabemos cuál va a ser. De aquí en adelante ya no tocas a Mora. Mora es el que te marca la diferencia. Mora es el jugador distinto. Sabes que cuentas con Brian Gutiérrez, sabes que cuentas con Fidalgo y lo que te pueden aportar. Mora es el único que hace cosas distintas en esta selección en donde predomina el juego de conjunto. Con la presencia de Lira, con alguien tan físico como Romo, que además ha entrado muy bien desde que recibió la oportunidad. Ya escuchamos, tienen preguntas en la mesa. Adelante, venga. Solamente, por ejemplo, ¿no ven la opción de que juegue Edson en el lugar de Montes para mantener a los tres en el medio campo o en la cancha, y que de repente Edson y Romo alternen esa posición de central junto a Johan? Paco. Sí, a ver, Ricardo, lo que ha conseguido Javier Aguirre, y no es tema menor, no es fácil, que ya jugaron todos y todos en un gran nivel. La mejor versión de cada uno de los futbolistas está en la Copa del Mundo, de eso se trata. Si juega Edson, que te ha aportado liderazgo, que es capitán, que es un tipo que te puede jugar de central o de contención, no habría problema. ¿Qué sucede? Montes tiene más regularidad. Montes no viene de una lesión. Montes hace un partidazo contra Chequia. En el fildeo, en el juego aéreo, hace un partidazo. Y yo a Lira no lo muevo. Los desplazamientos de Lira no los tiene otro jugador para la banda, para meterse como líbero, para salir y jugar en el área rival. Yo por eso, lo de Edson, es difícil decir descarto, no pongo a Edson por ser quien es. Pero en este momento me parece que Montes de central o Lira de contención están por encima de Edson. Sí, en todo caso, el caso de Edson tendría que pensarse en la posición de Lira, y yo creo que Lira trae un mejor ritmo competitivo. Son otras de las cosas que te aporta Edson Álvarez, pero creo que el ritmo de Lira no lo tiene Edson Álvarez. Y además Edson demostró en el segundo tiempo que sigue siendo un futbolista que puede cometerte una falta inoportuna. Se hizo amonestar en una situación simple y sencillamente innecesaria, pegada a la banda, medio campo. Entonces será un buen dilema el que tenga, compañeros, que dilucidar de aquí al partido el Vasco Aguirre en esa posición en específico. Con el saludo, señores. Por ejemplo, ponía Paquito como lateral derecho a Reyes. Coincido, sobre todo porque de ese lado ataca Angulo, y a lo mejor necesita un poco más de marca el equipo mexicano con los jugadores que tiene adelante el cuadro ecuatoriano. Y del otro lado, estamos hablando de Gallardo, que va a tener un duelazo con Yeboah. ¿Cómo lo ven eso?
Oye, Nilson Angulo dio un partidazo, fue de los mejores contra la selección de Alemania y es alguien del que yo creo que el Chino Huerta le puede aportar alguna información al Vasco Aguirre. Fueron compañeros en el Anderlecht, en el mercado invernal terminó yéndose Nilson Angulo al fútbol de Inglaterra con el Sunderland, remató una buena campaña, pero lo conoce muy bien el Chino Huerta y fue, en lo dicho, el más destacado. ¿Qué opinas de esa parte de las bandas que expone Dionisio? Sí, saludos al gran Diony King, se le extraña acá. Paquito, te dijo. Sí, con cariño, por supuesto, se le extraña. No en Los Ángeles, en toda California se le extraña siempre al gran Diony King. Ecuador es un equipo que tiene un gran conjunto, por ello trascendió en la Conmebol, ¿no? Es el segundo lugar de esa difícil eliminatoria, pero en el Mundial no mostró su mejor cara, su mejor versión hasta el partido contra Alemania. Individualmente son futbolistas de un alto nivel. No va a ser fácil el partido para México y se puede ganar en esos mano a mano. Pero yo creo que México tiene para, en la parte defensiva, contrarrestar en esos mano a mano y después ir al ataque. Tanto Gallardo, o si es del lado derecho Sánchez, el propio Reyes o quien vaya a jugar ahí. Desde luego Alvarado. Mucho de lo que ha conseguido México en esta Copa del Mundo tiene que ver con esos duelos individuales que los han ganado en ataque y en defensa. Nilson Angulo anotó el gol del empate 7 minutos después de que Alemania se puso al frente en el marcador. Él hace el 1-1, es después sustituido al minuto 85 y Gonzalo Plata terminó marcando el de la victoria. Señores, un gran abrazo. Quisiera preguntarles, porque aquí lo debatíamos al inicio del programa, aunque haya sido brevemente, ¿cuál creen ustedes a su juicio que debe ser la prioridad para México? ¿Ir por el partido, atacar y buscar hacerle daño a Ecuador? ¿O tener precaución por la calidad de ciertos jugadores del equipo ecuatoriano, pensando en que estás aquí en casa y hay que sacarle jugo a ser anfitrión? Paco, ¿qué postura? Sí, Miguel Ángel, gusto saludarte. Va de la mano. No puedes pensar en atacar sin defenderte bien y no puedes pensar solo en defenderte bien sin atacar. Creo que va de la mano. México lo ha mostrado bien, lo ha hecho bien. Va a ser un rival complicadísimo, aunque los números dicen que en un mata-mata, ¿no?, termina imponiéndose el equipo mexicano en general y además cuenta con el apoyo del público. Sabrá Javier Aguirre que este equipo se defiende muy bien, Ecuador se defiende muy bien, tiene grandes jugadores en las mejores ligas. En defensa, un equipo sumamente sólido, en la contención con Caicedo, con Piero Hincapié, con Pacho, pero también para atacar lo hace bien. Entonces, lo que ha hecho mejor México es defenderse correctamente, eso tiene que prevalecer como prioridad y después, desde luego, ir al ataque con la propiedad con la que lo ha hecho. Y si la postura ha de ser aguantar al rival desde el arranque, no pueden presentarse 20 minutos como los que se dieron en la primera mitad de arranque contra el equipo de República Checa. Lo dijo el propio Javier Aguirre, si algo no le gustó del último partido de la etapa de grupos fue ese arranque donde las dos más claras fueron del equipo de Chequia y que pudo comprometer el arranque del partido. México no ha ido abajo en el marcador jamás en la etapa de grupos. Eso en algún momento va a ocurrir y habrá que ver cómo responde. Que la boca se te haga chicharrón, diría mi abuela. Sí, no ha pasado, ¿no? Habrá que ver cómo se responde. Venga. Ciro, Paco, rápido nada más para darle un toquecito al partido de mañana que va a abrir los 16avos de final. ¿Favorito Canadá ante Sudáfrica o no lo ven tan claro? No, favorito Sudáfrica. Yo escuchaba que Sudáfrica no le iba a ganar a nadie. No, favorito Sudáfrica. No, ¿tú crees? Así tan favorito contundente. Sí, yo no lo veo tan claro. Yo sí le doy su opción a Canadá y creo que Canadá lo puede ganar. Bueno, ya nos podemos extender. Creemos que también Canadá. Sí, ya nos. Sí. Lo sé. Pero yo veo a Canadá ganando. Los canadienses va con Sudáfrica. Ya no, pero la dejamos ahí votando para retomar más adelante. Síganse bronceando. Previo al partido. Abrazos a Los Ángeles, ahí en el estadio de Los Ángeles, comercialmente en SoFi Stadium. Con Ciro, con Paco, pausa. Venimos con más a Fútbol Picante. O sea, estaba programado, según la federación, salir en segundo lugar y seguir en el Estadio Azteca, pero quedamos en primero y no podemos quejarnos de Monterrey porque desde que llegamos era impresionante el cariño de la gente, el ver el volcán lleno y bueno, lamentablemente fueron situaciones que fueron en el fútbol, pues la que nos eliminó.
Lo que estás por ver no es una opinión, es un escenario alterno construido por la inteligencia artificial de ESPN con variables tácticas, ritmo de partido, decisiones de banca y probabilidades por minuto. La pregunta es simple, pero el efecto es enorme. ¿Qué hubiera pasado si la selección mexicana juega en el Estadio Azteca y no en Monterrey? Ese duelo en Monterrey. Jugar los cuartos de final frente a Alemania en el Estadio Azteca sí aumentaba las posibilidades del Tri de avanzar en el Mundial de 1986 por el historial positivo en el Coloso de Santa Úrsula, la presión de más de 100,000 aficionados y la altura de la CDMX. El equipo mexicano hubiera ganado a los teutones y avanza por primera vez en su historia a semifinales de una Copa del Mundo. Así estamos llegando al final de esta edición de Fútbol Picante, ya para dejarlos con la definición del grupo L. No sé si pronosticar resultado o si Panamá hace o no gol en esta Copa del Mundo. No, Inglaterra sin piedad, ¿no? Además, Bukayo Saka de inicio, regresa Nico Riley con Rashford. Por izquierda, sí. ¿Qué es Inglaterra sin piedad? ¿Qué quiere decir? 3-0, 4-0, sí, sin permitir anotación. 4-1 si haría gol Panamá. Bueno, pero ya lo hizo con Les hizo Paloya. gol en el Mundial pasado, Sí, ¿no? en Sí, pero no 2018. pasa. ¿Y del Croacia gana? 1-0. Empate. Empate. Lo gana Croacia. Sí, Bajas, yo mínimo. también. Me gusta. Ya nos vamos, Toño. Vámonos, Gracias, Rich. Johnny. Gracias. Mike, gracias. Buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos la Bundesliga, en donde Kane amenaza la bota de oro de Mbappé y el récord más salvaje de Lewandowski. El ariete inglés suma 28 goles en 23 jornadas de la Bundesliga, en donde aventaja en 5 tantos a Kylian y va en proyección de igualar los 41 del polaco en la Bundesliga 2020-2021. Cuando Harry Kane tomó la decisión de abandonar lo que fue el Tottenham en el verano del 2023, asumió que renunciaba, al menos de momento, a la posibilidad de superar a Alan Shearer como máximo goleador en la historia de la Premier League, para intentar comenzar a llenar su vitrina de trofeos. Ahora bien, tras 2 años y medio en la Bundesliga, lo que está claro es que no se le ha olvidado marcar goles, y además de amenazar la bota de oro de Mbappé, está poniendo en peligro el récord más salvaje de Lewandowski. Así también lo atestigua lo que es la clasificación actualizada de la bota de oro que publica y organiza la ESM, es decir, European Sport Media. Como representante español también en la temporada de la 2023 a la 2024, su primera vez en la alianza con el Arena, con sus 36 goles le valieron para ser máximo goleador de la Bundesliga y bota de oro del fútbol europeo. El curso pasado también, a pesar de bajar hasta las 26, también fue reconocido como máximo artillero del fútbol alemán, cifras que tras 23 jornadas disputadas también ya ha dejado atrás esta campaña. No he oído nada al respecto, mi padre y mi hermano se encargan de esto, pero me han dicho nada. También estoy muy contento aquí en el Bayern. Lo tomaré como un cumplido, señaló Kane ante las palabras de Xavier Villalobos, candidato a la presidencia del Barça, quien aseguró que ya han contactado a Max Eberl. Sin embargo, reconoció que están trabajando en relación a su contrato, el cual expira en 2027. Estoy muy contento aquí en el Bayern. Lo tomaré como un cumplido, declaraba Harry Kane, jugador del Bayern de Múnich, quien tiene claro también en su enfoque está en la temporada, donde ya suma 28 dianas y las estadísticas avanzadas reflejan que debería llevar 21 y aventaja en 5 en la lucha por la bota de oro, a un Kylian Mbappé que eso sí tendrá la ventaja de disputar si no hay lesiones o sanciones de por medio. Un total de 4 jornadas más en liga, justo por detrás de que viene Erling Haaland con 22 goles con el Manchester City, que también disputará lo que son 38 jornadas consecutivas de Premier League por las 34 que rigen lo que es la Bundesliga.
Es decir, que la clasificación de la bota de oro de la temporada 2025 a la 2026 corre el siguiente nivel. Primero, Harry Kane del Bayern de Múnich con 28 goles y 56 puntos. Segundo lugar, Kylian Mbappé con el Real Madrid, 23 goles, 46 puntos. Tercer lugar, Erling Haaland con el Manchester City con 22 goles y 44 puntos. Cuarto lugar, Igor Thiago con el Brentford con 17 goles y 34 puntos. En quinto lugar está Vedat Muriqi del Mallorca con 16 goles y 32 puntos. Recientemente también se alcanzó los 500 goles en su carrera con 128 con el Bayern en 132 partidos y fue homenajeado por ello en la previa del partido ante el Eintracht Frankfurt. Lo celebró también anotando un doblete capital que sin embargo quedó empañado por el penalti cometido sobre Oscar Højlund, que abrió la puerta a que los de Albert Riera también se metiesen en el encuentro. Apenas ha tardado 743 partidos como profesional para conseguirlo, registros que tan solo son mejorados por Leo Messi con 632 y Robert Lewandowski con 730. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tardó 753 partidos en alcanzar el medio millar de goles. Previamente, además, interrumpió la alternancia de Cristiano y Messi entre 2011 y 2016 para ser galardonado como máximo goleador del año 2017 por la IFFHS, con un total de 56 goles. Curiosamente, en 2025 batió su récord, llegando así a las 60 dianas, pero no fueron suficientes para superar las 66 de Kylian Mbappé. Una cosa es verlo en el otro equipo y otra muy distinta es compartir vestuario y estar en el campo de entrenamiento con él todos los días y ver cómo trabaja, cómo se mueve o también cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y por supuesto cómo marca goles. Es una máquina realmente que lo hace todo bien, señalaba Luis Díaz. Una cosa es verlo en el otro equipo y otra muy distinta es compartir vestuario. No cabe duda que además de la enorme gama de soluciones que aporta el juego colectivo, Harry Kane es un goleador insaciable. De hecho, va a acabar su tercera temporada en el Bayern de Múnich entre los 10 máximos artilleros en la historia del club. Sin embargo, hay un récord salvaje que viene rondando las cabezas en las últimas semanas, ya que en la temporada 2020 a la 2021, Robert Lewandowski escribió los libros de historia en Alemania, alcanzando los 41 goles en Bundesliga, destrozando un registro de Gerd Müller que llevaba vigente desde 1972. Tras 23 jornadas disputadas, el polaco registraba 28 tantos, exactamente los mismos que suma Harry Kane a estas alturas. Va por tanto en proyección de igualar una marca histórica y también es un récord increíble. Veremos dónde estoy cuando llegue abril, declaraba Harry Kane, jugador del Bayern de Múnich. Supongo que el título de liga es mucho más importante que el récord, pero quizás me equivoque, porque yo era defensa y él es delantero, bromeaba para Company. Todo es posible, pero aún queda mucho camino por recorrer y por delante. Es un récord increíble. Veremos dónde estoy cuando llegue abril. Entonces empezaré a pensar en ello. Reconocía a un Harry Kane que a sus 32 años sigue teniendo el gol entre ceja y ceja. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Sheffield Wednesday con la caída más abrupta de uno de los miembros fundadores del fútbol inglés, en donde superaron el registro del Sport Top Country como el equipo que más prematuramente ha perdido la categoría en la Football League. El fútbol inglés ha visto caer a muchos de sus clubes más históricos, sin embargo, pocas abruptas comparables a la experiencia que tiene el Sheffield Wednesday, fundado en 1867, puede presumir de ser el cuarto equipo más antiguo de la historia del país por las vitrinas del mítico estadio de Hillsborough. Además, también lucen con orgullo sus 4 títulos de la First Division y hoy, sin embargo, su máximo rival les ha mandado camino de League One cuando apenas estamos a un mes de febrero.
un registro histórico para mal en las islas hace más de una década. Concretamente, en enero de 2025, De Jong Chariziri se hizo cargo de la propiedad de un club que ansiaba conquistar la Premier League, categoría en la que no había limitado a lo largo de todo el siglo XXI. Sin embargo, lo que es la realidad ha acabado siendo muy distinta y por segunda vez en el último lustro, el Sheffield Wednesday ha consumado lo que es su descenso a lo que es la League One, cuando todavía estamos a un mes de febrero, en donde la situación en el equipo hacía tiempo que se había devuelto completamente insostenible. Sobre todo a raíz de los impagos producidos hacia jugadores, miembros del staff y el resto de jugadores que componen lo que es la entidad. Ante ello, la English Football League entró de oficio y les imputó una deducción de 12 puntos a inicio de curso, que mes a mes o más tarde fue ampliada hasta los 18 tras declararse en bancarrota. Las sanciones tanto al club como al señor Charizipun pueden confirmarse después de que las partes llegaran a un acuerdo sobre la sanción apropiada, que fue posteriormente ratificada por el presidente de la comisión disciplinaria independiente designada, que rezaba el comunicado emitido por la EFL, que a su vez le prohibió a De Jong Chariziri adquirir o presidir cualquier equipo inglés durante los próximos 3 años. Un consuelo insuficiente para unos aficionados que desde entonces no han hecho otra cosa que comenzar a descontar fechas en el calendario ante lo que ya se antojaba inevitable. El único aliciente era retrasarlo lo máximo posible, pero después de lanzar una rectificatoria racha de 10 derrotas consecutivas en Championship, también habían ganado un partido en toda la temporada y han consumado lo que es el descenso más prematuro jamás visto en la historia del Football League, superando también el registro del Sporting County, que también bajó en marzo de 2002 con 26 puntos. El destino siempre es caprichoso y le ha dado un grado de dramatismo todavía mayor si cabe a la calamidad de un Sheffield Wednesday que certificó su descenso a la League One en Bramall Lane, la casa de su eterno rival. El Sheffield United no ascendió hoy, perdieron a todos sus jugadores al inicio de la temporada y han tenido que jugar con chavales a los que no les correspondía vivir esto, reconocía Chris Wilder, técnico del Sheffield United. La compasión con sus vecinos de ciudad, eso sí, fue absolutamente nula, y durante todo el encuentro hubo cierto retrochineo desde la grada celebrando la caída de los infernos de Sheffield United. No se resulta placentero, ya que por tanto también lo ha vivido, pero así es este negocio y estamos contentos de haberlo cumplido, reincidía el entrenador de los The Blaze. También declaró que es muy triste que haya pasado aquí y lo que es más todavía es que un club como el Sheffield United Wednesday haya perdido la categoría a un mes de febrero, reconoció su entrenador Henrik Persson. La escritura también estaba en la pared desde hace mucho tiempo, pero que el clavo final en el ataúd sea aquí es decepcionante para todas las personas asociadas al club, expresó el capitán Liam Palmer. Desde el lado futbolístico y cultural no podemos bajar nuestros estándares, debemos también seguir compitiendo, existiendo, declaraba Henrik Pedersen. Por delante todavía restan lo que son hasta 13 jornadas por disputarse en la Championship, que desde luego van a ser entendidas como una auténtica tortura para un Sheffield Wednesday que se ha visto abocado a protagonizar el descenso más triste que se recuerda en la historia del fútbol inglés. Por otro lado, en otras noticias tenemos en Premier League la brújula de Rodri, que vuelve a señalar hacia el norte para el City, declarando que es un jugador especial. La recuperación del conjunto citense coincide con las 6 titularidades consecutivas que enlaza el mediocentro español en Premier. Existe un Manchester con Rodri Hernández y otro muy distinto sin él,
y el que es, aunque suele decirse que se nota más cuando no está, no puede estar sobre el césped. Es evidente el crecimiento del conjunto Citizen en las últimas semanas, con 8 partidos invictos y 13 de 15 puntos en Premier. También ha coincidido con la regularidad que más un año después está comenzando a encontrar en el que fuese reconocido como Balón de Oro en 2024, después de atravesar una ruptura de cruzado que lo mantuvo 236 días en seco. En el dique seco. Una cosa es recibir el alta médica y otras el alta competitiva. Rodri, que nunca había sufrido problemas graves, comenzó a encadenar pequeñas lesiones y molestias que no le permitieron gozar de la continuidad necesaria para reencontrarse consigo mismo. A inicios de noviembre, de hecho, sufrió una lesión en el muslo que puso fin a un 2025 para olvidar, donde también se preguntaron, ¿crees que jugar bien o mal depende solo de Rodri? Dale tiempo, lleva 11 meses lesionado y necesita recuperarse. ¿Crees que jugar bien o mal depende de solo Rodri? Dale tiempo. Expuso Guardiola tras la sonrojante derrota sufrida ante el Bodo en Champions, donde una pérdida de Rodri derivó en el tercer gol y acto seguido fue expulsado por una doble amarilla en cuestión de minutos, en donde declaró que sé porque estamos pasando por momentos difíciles. Hay que intentar dar un poco más de tiempo. ¿Será suficiente? No lo sé. Fue a partir de entonces cuando Pep le metió mano al equipo, reconfigurando el esquema para apostar así a una especie de 1-4-4-2 en rombo y donde los resultados hablan por sí solos. El Manchester City suma 7 victorias y un empate entre los últimos 8 partidos, entre todas las competiciones que le ha valido para meterse en los octavos de Champions y FA Cup. También la final de la Carabao Cup y situarse a 5 puntos del Arsenal con un partido menos. En la lucha por la Premier, les prometo, siendo sincero, me van a pasar muchas cosas. Tengo la sensación de que no vamos a ganar todos los partidos y no sé qué pensará el Arsenal. Tengo la sensación de que no vamos a ganar todos los partidos, alertaba Guardiola tras la última victoria contra el Newcastle, que terminó de confirmar que el Manchester City también ya está aquí. De manera inelaudible de cambio de dibujo, comenzó también a ponerse en práctica el día del Wolverhampton, ha beneficiado a un Rodrigo Hernández más resguardado con la presencia de Nico O'Reilly. Viene también de marcar un doblete ante el Newcastle como anterior y a su vez por fin está empezando a encontrar regularidad en sus actuaciones. Enlaza 6 titularidades consecutivas en Premier y solo ante el Fulham no completó el encuentro completo. Hay que retomarse a la recta final de la temporada 2023-2024 para encontrar un nivel de subconsistencia similar. Aún no está en su mejor momento, pero cada vez su estado de ánimo es mejor. Cómo entrena, cómo juega, también es un jugador especial. Volvimos demasiado pronto, por eso se alargó, pero también fue una buena lección en donde los seres humanos también tenemos un proceso. Ya pasaron 18 meses, aún no está en su mejor momento, pero cada vez su estado de ánimo es mejor. Como entrena, como juega, es un jugador especial, explicó Pep Guardiola en la previa del encuentro contra el Newcastle, donde Rodrigo volvió a cuajar, una actuación notable. Poco a poco vuelve a ser la brújula que guía al Manchester City, siendo el hombre que da sentido a las posiciones en los primeros pases y levanta la barrera para evitar que el equipo rival progrese cuando pierde el balón. Ante los Magics también, sin ir más lejos, fue el jugador que más oportunidades creó, con 3, que más entradas realizó con 6 y más duelos ganó con 13 de 14. Todo ello con un acierto del 90% en el pase, con 44 sobre 49 desde su campo propio, y su contrato finaliza en 2027. Después de haber pasado por un proceso así, quizás venderlo era una tentación, pero para Guardiola, Rodri es una pieza clave dentro del proyecto, en donde declaró que es un jugador con tanta experiencia, sabiduría y comprensión.
Cuando está en el campo nos sentimos mejor. Hay jugadores que se defienden en etapas de dificultad y Rodri es uno de ellos. Sabemos manejar esos momentos con personalidad. El Mundial está a la vuelta de la esquina y Rodri está volviendo. Está como una moto y con ganas de ir. Reconoció su padre Antonio Hernández en los Premios Nacionales del Deporte, que reconocieron a Rodri como el mejor deportista del 2023, todavía lejos de su mejor versión, pero se está acercando a ella, en donde la brújula del Manchester City vuelve a señalar hacia el norte y España lo agradece. Bendito problema para Luis de la Fuente, que decantarse entre él o Martín Zubimendi. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video y gracias por ver.